Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Primero agradecer la hospitalidad y el determinado compromiso de Canadá con los derechos humanos, con respeto a la dignidad humana y su lucha clara y firme por la democracia y la libertad de Venezuela y la región. Yo estoy aquí hoy en esta parada de nuestra gira internacional en nombre de esos venezolanos que no tienen voz, de nuestras etnias indígenas que están siendo desplazadas en este momento por la extracción ilegal de oro en el Amazonas, el ecocidio en curso en nuestro país en 112.000 kilómetros cuadrados de detección. 20 etnias indígenas están siendo desplazadas, masacradas en este momento para financiar grupos terroristas en Venezuela, como el caso del ELN, que lo denunció el presidente Duque y parte del grupo de Lima, como lo que se denunció en la cumbre antiterrorismo recientemente en la ciudad de Bogotá, con los cancilleres presentes ahí. Por eso estamos aquí el día de hoy. Tenemos una lucha constante, determinada, firme, por recuperar la democracia a través de elecciones libres, a través de las que los venezolanos decidan por el futuro de Venezuela. Pero cuando se enfrentan este tipo de grupos es donde requerimos la ayuda de los países hermanos para salvar la Amazonía, el Amazonas venezolano y también para poner fin a la violación de derechos humanos en Venezuela. 15.045 personas detenidas en 5 años. 18.000 asesinados de manera extrajudicial por un cuerpo denominado FAES, que la misma comisionada Michelle Bachelet, desde su primera sugerencia, luego del informe de derechos humanos en Venezuela, pidió como sugerencia eliminar 18.000 asesinatos extrajudiciales en 3 años. Por eso es lo que hace hoy la dictadura de Maduro. 121 militares detenidos, asesinato político, en el caso de Edmundo Rada, como recogió también el informe actualizado de Michelle Bachelet, casos de tortura militares, como el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue asesinado a golpes, simplemente por exigir una elección libre, por exigir que los venezolanos decían. Por eso estamos aquí hoy y agradecemos profundamente el respaldo de Canadá, de los países del Grupo de Lima, de los países de Europa, en el restablecimiento y el rescate, primero de la dignidad humana. Hemos pedido tomar acción por el cambio climático y debemos hacerlo como sociedad global, detener las emisiones de CO2. Lamentablemente la discusión en Venezuela es más primitiva. El mercurio que utilizan para envenenar ríos es la tala y la quema indiscriminada del pulmón natural del planeta. Es parte de lo que tenemos que hacer, tomar acción por detener el cambio climático, pero también por rescatar la dignidad humana en este momento en Venezuela, que está siendo vulnerada a través de persecución, a través de tortura, a través de la masacre a nuestras comunidades ancestrales en este momento en Venezuela. Quiero decirles que hemos tomado acción en Venezuela, que hemos mantenido la unión, la unidad de todos los factores. En Venezuela no hay un país dividido, no hay un país polarizado, no es una lucha entre ideologías, es una lucha de una dictadura y los que queremos una democracia, los que queremos rescatar la libertad versus los pocos que quieren oprimir al pueblo de Venezuela. Con este firme y determinado respaldo, estamos seguros que podemos lograr la diferencia en Venezuela, pero también, por supuesto, para la región. El proceso de paz en Colombia, lo hemos hablado con nuestros hermanos colombianos, se ve afectado también por la crisis en Venezuela, cuando encuentran refugio estos terroristas como del ELN, como de la disidencia de la FARC, y además encuentran fuente de financiamiento para sus acciones de terror a nivel regional y global. Estamos muy seguros que con este respaldo y con la presión del mundo libre, de los demócratas, podemos lograr una transición democrática en Venezuela que nos permita elecciones presidenciales realmente libres en el corto plazo. Muchas gracias. Thank you, Mr. President. If you allow, we'll take a few questions from the Canadian press. In French or in English or in Spanish today, you have a choice. Thank you, Minister. Michelle Carver with the Globe and Mail. Just first on the coronavirus, can you tell us how many Canadians are quarantined in China over concern of the virus, and if the government will be bringing any help to those Canadians to get out of Wuhan?
Well, obviously, we're following the situation very carefully, as you would expect. Canada has offered its assistance also to the Chinese government under the circumstances. We have about 167 registered Canadians in the region. As you know, Canadians can register, and we would encourage Canadians to register in order to get the most updated information. We are in contact with a number of Canadians on the ground, providing consular assistance with respect to their specific needs. We are also liaising with our international partners to look at options to ensure the well-being and safety of all Canadians which would need consular assistance at this moment. Écoutez, nous suivons la situation évidemment de très très près. Le Canada a offert à la Chine son aide dans les circonstances de ce virus. Nous sommes aussi conscients qu'il y a 167 Canadiens qui sont présentement enregistrés avec l'ambassade du Canada en Chine, 167 Canadiens qui seraient dans la région. Nous, évidemment, suggérons à tous les Canadiens et les Canadiennes de s'enregistrer pour pouvoir avoir accès à l'information la plus à jour possible. Nous continuons de travailler avec nos partenaires internationaux pour analyser différentes options en vue d'assurer la sécurité et la santé de tous les Canadiens et Canadiennes qui pourraient avoir besoin d'assistance consulaire présentement en Chine. Mr. Guaido, you left Venezuela amid a travel ban. Are you concerned that you will be arrested when you return to Caracas? En Venezuela todos están en riesgo. En Venezuela en este momento hay más de 400 presos políticos, entre ellos sindicalistas, líderes de uniones como el caso de Rubén González, parlamentarios desaparecidos, el caso de Gilbert Caro, secuestrados como Juan Requesén, mi jefe de despacho continúa secuestrado de más de hace un año. 11 miembros de mi equipo en clandestinidad porque estamos buscando ayuda por la crisis de refugiados en la región, que ya son 5 millones. En este momento pudiera llegar a 6 millones, superando incluso a Siria en el continente. Eso es un riesgo que corremos todos los venezolanos a diario. Caracas hoy es la capital más violenta del mundo, lamentablemente. Es lo que queremos cambiar y por eso estamos aquí hoy asumiendo ese riesgo de salir a denunciar la crisis, pero también buscar ayuda en este momento para enfrentar a esta especie de conglomerado criminal que representa la dictadura de Nicolás Maduro. Hemos enfrentado y lo vamos a hacer. Hemos durante años construido mayoría. Hemos luchado de manera no violenta en protestas pacíficas en nombre de nuestras reivindicaciones sociales, políticas, de libertad de expresión y no hacer distinto. En Venezuela, ministro, vivimos una especie de guerra cuando comparamos los indicadores. Vemos el caso de Siria, pero Venezuela tiene 5 millones de migrantes a punto de superarla. La contracción del PIB venezolano es de 65% en los últimos 6 años. La inflación llegó a estar en 10 millones por ciento. Recientemente se midió en más de 7.000% de manera anualizada. 83% de los hogares no le lleva agua por tubería de manera frecuente, una vez al mes, una vez cada 15 días. Eso solamente puede ser comparado con países en guerra. Lamentablemente no vimos las bombas, pero sentimos el dolor. Las bombas fueron en contra de la libertad de expresión, de la institucionalidad, de la militarización del Parlamento. Y hoy no solamente está en riesgo Juan Guaidó al regresar a Venezuela, está en riesgo todos los venezolanos, pero también el continente. Cuando, insisto, vemos el amparo que le dan a estos grupos irregulares en el continente. Está en riesgo el medio ambiente, cuando vemos que destruyen el Amazonas venezolano por codicia, por simplemente sostenerse un día más en el poder, desplazando etnias indígenas. Así que hemos asumido con responsabilidad, sin duda, este riesgo de venir a llevar la voz de esos venezolanos que se mantienen firmes y que están luchando por una democracia sana y rescatar nuestros valores fundamentales. Yes, a follow-up for Minister Champagne on Yes, China, sir. and then a question for Interim President Guaido. Minister Champagne, what considerations have gone into the decision not to act as a government to get Canadians out of Wuhan, and how does that assessment differ from your allies? And for our visitor, are you planning on traveling to the United States anytime soon on this trip? And what will it take to push the ball forward in your country? There hasn't been a lot of progress in the last year. Mr. President, why don't you go first? I'll leave you, you're our guest, so I'll leave you first and I can answer after. Sí, gracias, ministro.
Hemos tenido una gira muy intensa por América. Empezó en la cumbre antiterrorismo junto al presidente Duque, el secretario Pompeo, 21 cancilleres de la región, donde tuvimos excelentes reuniones bilaterales, de nuevo, denunciando la emergencia humanitaria, buscando respaldo a la crisis de refugiados en la región, que se empiezan a ver las tensiones sociales en los países que han adoptado a estos más de 5 millones de migrantes venezolanos, y ya estamos preparando el regreso, digamos, a casa. Creo que uno de los factores fundamentales de ejercer presión sobre la dictadura ha sido la movilización interna de las enfermeras, de los estudiantes, de cada uno de los que tienen reivindicaciones propias, orientados de nuevo en elegir, en decidir, en ver hacia el futuro, en el costo de oportunidad social hoy, que es doloroso, ese millón de niños que no tienen padres hoy en Venezuela, porque están en Colombia, están en Perú, están en Ecuador, para tratar de enviarles lo que pueden, hasta $30 al mes es lo que pueden. El salario mínimo en Venezuela es 3,5. ¿Qué podemos hacer para superar esta crisis de manera rápida y urgente? Porque el tiempo importa para los venezolanos. Se cuenta en número de vidas. Colocar presión, no acostumbrarnos a la crisis, no banalizar el mal, no dejar que un dictador quiera destruir el Amazonas, destruir un país, cuando podemos tomar acción. Podemos tomar acción y podemos orientarlo en presionar para lograr tener a lo interno movilización, respeto a los derechos humanos y una elección realmente libre. Será clave la participación de la comunidad internacional para no permitir que estos grupos irregulares sigan traficando con el oro. Hoy puede ser caracterizado como oro de sangre, haciendo referencia a lo que fue en su momento los diamantes de sangre. Hoy puede ser caracterizado de esa manera para evitar que sigan financiando grupos irregulares, el paraestado en Venezuela, estos colectivos armados con los que agreden a parlamentarios, con los que agreden a ciudadanos que protestan, y es parte de las acciones que vamos a tomar en conjunto con nuestros aliados. To go back to your question on China, I had the opportunity to talk to the Canadian ambassador in Beijing. I can assure you and assure Canadians that all our staff in China is obviously providing all the consular assistance. I mean, you have to take it case by case. There's a number of Canadians, but the number is fairly limited. So that's why you see we are coordinating with international partners and allies to see what are the options on the ground, how can we ensure the health and safety of people. But I can assure you that for every consular cases that has been reported to us, and as you appreciate, it's a very fluid situation, we are providing consular assistance. We are looking at what would need to be done on a case by case. And so far this morning, when I last checked before I came to meet with the president, we had 8 people who had contacted us for on consular matters. We are in touch with them, and I can reassure Canadians the best way obviously would be to Canadians to register first. What we want is to make sure that Canadians could have access to updated information. This is a dynamic situation. By registering, they will have access. And also we have a hotline at the headquarters 24/7 to answer any questions people may have in any emergency consular situation. And I can assure you we will provide all the consular assistance that Canadians may need during the crisis in China. Steve Wickery, Bloomberg News. For Minister Champagne, can you tell us if there's been any update in Canada's talks with Cuba? Before the election, your predecessor went to Havana to try and enlist Cuba's help in resolving the crisis in Venezuela. Are those talks continuing? And what are the Cubans saying? Y al presidente Guaidó, ¿me puede decir qué piensa usted iniciativa canadiense sobre Cuba? ¿Es posible que Cuba pueda ser una parte de la solución de la crisis en Venezuela? Do you want to go first, Mr. President? I can go as you. That's good. I understand Spanish, so that's okay. I got your question, but I'll focus on my part of the question. Obviously, we will be engaging with Cuba. The President and I have had a discussion about the additional efforts that we are going to be putting together, not only Canada as part of the Lima Group, but also, I think, as the international community. I'd like to commend the President for his leadership and courage, obviously, asking also Canada to continue its effort to our objective remain to the restoration of democracy and human rights in Venezuela through, I would say, early elections, which would be free and fair under international observation. We are going to be engaging not only as a Lima Group, but also with others around the world, because I think what the President has told me when we had the meeting, you have to look at the
the economic hardship that people are living. You have to look at the environmental disaster that is going on now with the illegal mining of gold. You have to look at the humanitarian crisis that is going on. We think that there will be about 6 million displaced by the end of the year. So everything that we're seeing suggests that we should redouble our efforts. And I want to say thank you to the President for coming to Canada. We have a number of meetings scheduled today, and I think that we will certainly work together. The solution needs to come from the region. We will work with the region, but I think the President would tell you that with Canada's support, we're going to look ahead to provide democracy, restore democracy in Venezuela. Sí, bueno, no es un secreto que Cuba ha sido parte del soporte no solamente ideológico, sino también a nivel de inteligencia, en lo que ha sido, estamos hablando de la crisis de refugiados más grande que hemos visto, que va a superar a Siria este año, que hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, es decir, en riesgo de muerte. Hoy no hay una vacuna, no para el coronavirus, hoy no hay una vacuna para malaria en Venezuela, enfermedades erradicadas hace 100 años, para fiebre amarilla, o sea, que también es un potencial crisis con la frontera con Brasil, la frontera con Colombia. Entonces, con respecto a Cuba, vamos a avanzar. Queremos que sean parte de la solución. Hoy, en cierta manera, están sosteniendo un poco al régimen de Maduro, pero con el acompañamiento adecuado podemos hacer posible que se coloquen del lado de la solución. Minister, one follow-up. Are there any more talks with Cuba planned? Well, following the discussions we're having today with the President and his team, we are chartered the next step with respect to the Lima Group and the next step that we will be taking to achieve the objective. So I would think that over the course of the next few weeks, we will be engaging with a number of countries, and I would think that Cuba would be one of them. President Guaido, what more would you like to see Canada do towards changing the situation on the ground in Venezuela? And Minister, what is Canada prepared to do going forward? Bien. Yo lo comentaba hace unos días en Davos y incluso en Madrid, donde tuvimos un gran encuentro con venezolanos. Nuestra generación, no por un tema etario, sino el momento que nos tocó vivir en Venezuela y en la región, no está para repartir culpas, sino asumir responsabilidades. Los venezolanos hemos hecho un gran esfuerzo y estoy seguro y lo sé que Canadá y los países no están haciendo lo que pueden hacer para ejercer la presión necesaria. La movilización interna es clave, a pesar de que han asesinado más de 270 niños. Y digo niños porque todos tenían entre 17 y 25 años protestando en la calle. Neomar Lander fue un caso de esto. Niños que han perdido la visión o los ojos porque estaban protestando por gas doméstico. Atención con esto, niños de 15 y 17 años que estaban protestando por gas doméstico para poder cocinar, porque están utilizando leña en Venezuela. Y le dispararon perdigones en los ojos y se los sacaron. O sea, eso pasa y ha pasado más de 250 veces en Venezuela. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a hacer un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo, un gran sacrificio, lo vamos a seguir haciendo. Mientras estamos aquí siguen protestando en Venezuela estudiantes, enfermeras, profesores, y deben hacerlo porque ganan $4 al mes. Con eso no se puede vivir, apenas sobrevivir de manera en pobreza extrema. Así que estamos esperando hacer lo que nos corresponde. Agradecemos profundamente a los países del Grupo de Lima, a Canadá, porque sé que están haciendo un esfuerzo enorme y sé que articulado con estas productivas reuniones, una agenda de trabajo, liderando el esfuerzo desde la región, desde Venezuela, para poder colocar el aporte en sanciones a criminales. Hay que hacer la diferenciación muy claramente. Sanciones a criminales, a violadores de derechos humanos, a corruptos que han saqueado a Venezuela, que son las herramientas que tiene hoy el mundo libre para enfrentar a futuro como venezolano, como sociedad global, revisarlo. Una emergencia humanitaria compleja de esa magnitud no sucede en un día. Una crisis de refugiados de más de 5 millones no sucede en un mes. Ver qué herramientas tenemos, desarrollar, mejorar para poder prevenir este tipo de situaciones y no tratar de corregirla como estamos hoy comprometidos, determinados, no solamente en conjunto con Canadá, sino con todos los países de la región, a los cuales agradezco profundamente en nombre de esos venezolanos que hoy no tenemos en Venezuela, pero que se sienten representados hoy aquí y con el recibimiento que hemos tenido. Well, I would just add to that. No, sorry for that. I would say we're very much aligned. I mean, Canada is one of the toughest sanction regime against
more than 113 officials of the Maduro regime. So obviously Canada continues with that, but also with the president, what we've been looking today is what are the next steps. Yesterday I did call the foreign minister of Peru to obviously start thinking about the next step. Clearly today with the president, we are looking at a roadmap as to the other next steps that we need to take in order to restore democracy, human rights. Our commitment is remain, and I would say we're going to be putting additional efforts, trying to engage the international community as well, to push for early, free and fair elections under international observation. We will stand shoulder to shoulder with the people of Venezuela like we've done from day one. We believe that the sanctions are part of the pressure we need to put on the regime, but we're also looking with the president and his team about the additional measures that would need to be taken with the ultimate objective to bring peace and democracy and restore human rights as quickly as possible. You've heard the president talk about the humanitarian crisis. You've heard the president talk about the economic crisis. You've heard the president talking about the environmental crisis. I think that the world is listening, the world is watching, and certainly under the leadership of the president, we will continue to stand shoulder to shoulder to address these issues. Bonjour, la presse Catherine Lévesque, la presse canadienne. Bonjour, Monsieur Champagne. Bonjour. Un peu dans la même veine que mon collègue, justement, vous l'avez dit, le Canada a déjà imposé des sanctions contre le Venezuela, a déjà dénoncé cette situation depuis plus d'un an. Je me demandais quelles sont ses prochaines étapes, à quoi pourrait-elle ressembler et quel est le poids du Canada dans cette situation pour faire bouger les choses. Merci. Comme vous dites, le régime de sanctions est toujours en place. On a des sanctions sur 113 individus qui font partie du régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Nous sommes en train de discuter avec le président Guaido et son équipe sur les prochaines étapes, des étapes qui vont nous permettre d'aller le plus rapidement possible vers la restauration de la démocratie et des droits humains au Venezuela, d'être avec le peuple vénézuélien. Certainement, on pense qu'une des meilleures façons d'y arriver le plus rapidement possible, c'est d'avoir des élections qui soient libres et démocratiques, évidemment, au Venezuela, sous supervision, observation internationale. C'est ce qu'on discute, évidemment, avec le président, mais aussi à travers le groupe de Lima. C'est pour ça qu'hier, j'étais en contact avec le ministre des Affaires étrangères du Pérou et j'en ai fait part au président que nous allions travailler ensemble. Et je dois dire que grâce à la venue du président aujourd'hui, ça nous donne évidemment un cadre pour regarder les prochaines étapes, pour marcher vers la démocratie et la restauration des droits humains le plus rapidement possible au Venezuela. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes, Orián Brito de TV Venezuela. Quisiera preguntarle, número uno, ¿cómo se va a transformar si cree que va a haber nuevas sanciones, nuevas acciones, todo este apoyo político que usted ha recibido tanto de Europa y ahora de Canadá, para que los venezolanos, pues, tengan, una medida clara de lo que se puede esperar para las próximas semanas? Dos, si está previsto una reunión con el presidente Donald Trump en los próximos días. Y por último, ¿cuál sería el mensaje para los venezolanos que creen que la desesperanza les ha ganado y que sienten que esta gira no va a traer nada, que va a ser más de lo mismo? Porque eso no lo lee, que hay gente que siente esto. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Mira, el apoyo político no es a Juan Guaidó. Yo creo que el apoyo político es al sacrificio de cientos y miles de venezolanos que han una y otra vez ejercido su derecho a la protesta, su derecho pacífico a la protesta. Que hoy el mundo nos ve, que hoy el mundo nos escucha, que hoy el mundo nos acompaña en un proceso de rescate de la democracia, de rescate de la dignidad humana, de poner fin a una guerra que, insisto, no vimos las bombas, pero sentimos el dolor de la lejanía, el dolor de la ausencia, el dolor de estar lejos producto de esta crisis humanitaria. Hace 20 años en Venezuela, tú lo sabes, sufrimos una tragedia natural, el de la de Vargas. Además yo soy de esa zona y pensamos que era imposible superarlo. Hoy yo puedo entender a todos los que tienen hambre y necesitan una solución. No solamente la quieren, porque quieren vivir mejor, la necesitan. A los pacientes renales, que hoy no tienen para hacerse diálisis, que es urgente, están sentenciados a muerte. Por eso el tiempo importa. A los pacientes oncológicos, a los niños, el JM Los Ríos, el pediátrico más importante de Venezuela que no tiene agua y no puede atender ni siquiera las emergencias en este momento. El tiempo importa, lo sabe el mundo, lo sabemos los venezolanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer nuestra parte. ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil.
Nadie quiere un amigo preso o muerto por exigir sus derechos. Es lo que nos tocó a los venezolanos, por eso estamos buscando la ayuda necesaria. La diferencia la vamos a hacer todos. También sabemos que no hay fórmulas mágicas para lograr una transición, que no es un artículo, invocar un artículo de la Constitución en un país que secuestraron el Estado de Derecho, un país que asesinaron para mantenerse un día más en el poder. La movilización interna va a ser clave para los venezolanos, el respaldo internacional va a ser fundamental para los venezolanos para poder contener a todos estos grupos irregulares. Esperemos acciones, pero hagamos acciones. Si cada uno hace su rol, los venezolanos en el exilio tienen un rol que comunicar, que informar, que tratar de hablar. Hoy, ministro, los venezolanos se informan principalmente por los venezolanos en el exterior, por la censura que existe en Venezuela. No hay canal de comunicación que pueda mencionar mi nombre en Venezuela. No hay radio que pueda invitarme porque la votan, porque cierran la radio. Hemos estado enfrentando incluso a esto durante un año y medio. Así que todos tenemos un rol cuando enfrentamos a una dictadura. No es una lucha de un hombre, es una causa de millones, que hoy no solamente es venezolana, sino nos acompaña claramente la región. Y las próximas reuniones han visto cómo hemos ido develando, digamos, la agenda, precisamente porque enfrentamos a una dictadura y hay cosas que quisiéramos decir a su mente, cuál va a ser las próximas reuniones. Lo que sí les puedo decir también a los venezolanos, aprovechando esto, que nos vemos pronto en casa, que nos vamos a movilizar, que vamos a exigir, que tenemos el respaldo, que vamos a lograr la transición. El tiempo que queremos que sea ya va a depender de cuán direccionado y orientada esté la presión en una dirección. Utilizando lo que hicimos el 7 de enero, empujando las puertas del Parlamento para entrar, debemos todos empujar en una sola dirección. Iremos informando de la agenda en los próximos días. I think we have seen that there is no barriers that the president cannot climb. So I would say that we are fully supportive. We trust on him. We've seen him in action. Bonjour, Micheline Laflamme, Radio-Canada. Monsieur Champagne, moi, je veux savoir pourquoi le Canada ne juge pas nécessaire à ce moment-ci d'évacuer les ressortissants canadiens de Wuhan et qu'est-ce que ça va prendre pour que vous le fassiez? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en contact. Je vous ai parlé de 8 cas consulaires qui nous avaient été rapportés jusqu'à ce que j'ai vu ce matin, parce que vous comprendrez, c'est une situation dynamique qu'on suit d'heure en heure. J'ai parlé à l'ambassadeur, j'ai communiqué avec l'ambassadeur du Canada en Chine. Toutes nos équipes à Pékin sont évidemment prêtes à donner de l'aide. Je vous dirais que c'est du cas par cas. Nous sommes présents pour offrir toute l'assistance consulaire nécessaire. Je ne peux pas rentrer dans les détails de chacune des demandes qui nous a été faites, mais restez assurés que chacune des demandes est traitée par nos équipes consulaires à Pékin, que nous sommes en coordination avec nos alliés pour voir les options qui sont disponibles, évidemment, pour assurer la santé et sécurité des Canadiens qui seraient là-bas. Mais je pense qu'avant de porter des conclusions, des jugements, je peux vous assurer que ceux avec qui on est en contact présentement reçoivent toute l'assistance consulaire dont ils ont besoin ou ils ont demandé au gouvernement du Canada. Donc, on va continuer d'être en contact avec eux et de leur offrir l'aide consulaire dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'ils pourraient sortir avec d'autres, avec des avions analysés par d'autres pays partenaires? Tout est possible. C'est pour ça que la meilleure façon de servir les Canadiens et les Canadiennes à l'étranger présentement, c'est de travailler avec nos alliés. C'est une situation qui est dynamique. Mais ce que je veux rassurer les Canadiens et les Canadiennes, c'est que tous ceux qui ont pris contact avec l'ambassade du Canada ou le gouvernement du Canada reçoivent l'assistance consulaire dont ils ont besoin et ils demandent. Parce que, évidemment, il faut voir dans le cas par cas ce que les Canadiens et les Canadiennes nous demandent. Et je peux vous assurer que, suite au dernier rapport que j'ai eu, il y a 8 contacts qui avaient été faits avec les services consulaires. On travaille avec ces gens-là pour voir quels sont leurs besoins exactement et offrir évidemment toute l'assistance consulaire que le Canada offre a des ressortissants canadiens à l'étranger. Merci. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.